Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Nuestro tema es ¿por qué celebramos el Adviento? Quisiera ofrecer esta catequesis para responder a la pregunta que una persona me ha hecho esta mañana. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 524, nos dice: al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la Natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. ¿Por qué es importante el Adviento para la Iglesia Católica? Es un tiempo de preparación para celebrar la encarnación del Hijo de Dios en Navidad. Así como cada año la Navidad parece empezar con más anticipación en lo comercial, los fieles deben tratar de preparar el corazón para acercarse más al Señor. No dejemos que se nos pase este tiempo sin dar espacio en nuestros corazones a una profunda espiritualidad que nos permita meditar. Meditar el misterio de cómo y por qué este Dios omnipotente, ante quien los ángeles canta, descienden y han vivido 9 meses en el vientre de la mujer más pura y santa de todos los tiempos, pasado y futuro. Él estuvo confinado en un vientre con esa inteligencia infinita, ese poder infinito y ese poder del Espíritu Santo. ¿Cómo prepararse durante el Adviento? En primer lugar, es bueno destinar más tiempo a la oración. Puede ser los misterios gozosos del Rosario, la novena de Navidad, las visitas al Santísimo, o cualquier oración de devoción personal, la coronilla de la Divina Misericordia, etc. Todas las devociones que nos ayuden a pensar en el misterio de la venida del Señor al mundo. También es importante leer la Sagrada Escritura, la liturgia de las horas y la Sagrada Escritura, especialmente los relatos de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los capítulos 2 y 3 de la segunda parte del credo, expresan la fe de la Iglesia en la encarnación y la natividad del Señor. Por último, para preparar verdaderamente el corazón es importante hacer una confesión al menos una vez durante este tiempo, es decir, una vez cada mes, e ir a misa los domingos y fiestas, y siempre que sea posible, y hacer adoración eucarística cuando sea posible. ¿Cómo se vive el Adviento? El Adviento es una pequeña, por así decirlo, cuaresma, porque nos ayuda a preparar el corazón, nuestra mente, para la Navidad, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, en nuestros hogares. Comienza recordando que Cristo vendrá como juez al final de los tiempos. Es un tiempo para pensar en la santidad con la que debemos prepararnos para recibir al Señor. Por eso, aunque no es estrictamente un tiempo de penitencia, los fieles deben volver a poner la mirada en Jesús mediante la oración, la limosna y el sacrificio, el perdón. En la última parte del Adviento esperamos con alegría su primera venida en Belén. Una buena forma de hacerlo es meditar las antífonas de Adviento que se usan en la misa y en la liturgia de las horas, porque cada una evoca un título mesiánico de Cristo del Antiguo Testamento. El Adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz del Dios hecho hombre. ¿Cuáles son los símbolos de Adviento? El Adviento tiene muchos símbolos: el candelario, la corona con velas, el árbol de Jesé, el pesebre, sin el niño Jesús hasta la Navidad. Cada uno de estos símbolos puede convertirse en una tradición familiar y un excelente medio para enseñar, catequizar a los hijos a preparar el corazón para el nacimiento de Jesús. Por eso es recomendable
que tengan una corona de Adviento. Es recomendable que también en sus hogares tengan un árbol de Navidad, un árbol de Jesé. Asimismo, que tengan un pesebre, coloquen un pesebre para que se pueda ir formando en la fe y en el sentido de Navidad desde el cristianismo a niños y jóvenes. ¿Por qué se usa el color morado en el Adviento? El año litúrgico utiliza diferentes colores para los distintos tiempos litúrgicos. La instrucción Redemptionis Sacramentum en el número 121 expresa: la diversidad de los colores en las vestiduras sagradas tiene como fin expresar con más eficacia aún exteriormente, tanto las características de los misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico. El violeta o morado, símbolo de sufrimiento y penitencia, es, por tanto, el color litúrgico tanto de Adviento como de Cuaresma. El de Adviento suele ser incluso una coloración violeta más claro. Pero no se apuren, habrá cosas que quedarán sin hacer, pues hay que dejarlas así. Habrá cosas que probablemente no podamos realizar porque la economía no nos permite, por ejemplo, comprar un pesebre, pero habrá que ir preparando este pesebre en el corazón. Pero no pierdan la esencia de este tiempo litúrgico para que puedan estar realmente vivos con Jesús en el vientre de su madre, ocultos, en crecimiento, con paciencia, en espera, esperando el nacimiento en nuestras vidas. Ese nacimiento de Jesús que nos hace irradiarlo, que asemeja nuestra voluntad a la suya. ¿Qué representan las cuatro velas de Adviento? Las velas cirios señalan las 4 semanas de Adviento. El primer domingo de Adviento se enciende una vela violeta. El segundo domingo se enciende una segunda vela violeta o morada. El tercer domingo se enciende una vela rosa, porque es el domingo de gozo, de alegría. Y el cuarto domingo, la última vela violeta. Estos colores coinciden con los colores de las vestimentas de cada una de esas semanas: violeta, penitencia; rosa, alegría. La corona de Adviento nos recuerda el tiempo antes de Jesús, cuando el mundo vivía una oscuridad espiritual. Durante Adviento recordamos los días del Antiguo Testamento, mientras anticipamos con ansias el nacimiento de Jesús en Navidad. ¿Qué oraciones y prácticas se asocian al Adviento? Los misterios gozosos del Rosario pueden ayudarnos a poner la atención en la encarnación de Jesús. También suele rezarse la novena de Navidad durante todo el Adviento. ¿Cuál es el significado del tercer domingo o Domenica Gaudete? La palabra latina gaudete significa alégrate. Es la primera palabra de la antífona de entrada de la misa del tercer domingo del Adviento. Nos llama a alegrarnos porque se acerca la venida del Señor. Ese día el sacerdote se reviste con vestimentas rosadas en lugar de moradas. ¿Qué es la novena de Navidad? Esta novena es una oración especial para los últimos 9 días de Adviento, desde el 16 de diciembre hasta la Nochebuena. Ayuda a preparar el corazón para la natividad del Señor. Hagamos oración, pero la oración también es importante. Bendita y alabada sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació de María, la Virgen purísima, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dígnate, oh Dios, escuchar mi plegaria y conceder mis deseos, sobre todo aquellos que me orienten a la salvación. Aquí cada uno puede mencionar su intención. Probablemente pedirás por la salud de algún familiar. Probablemente pedirás porque no has encontrado trabajo. Probablemente pedirás para que Dios te conceda el don del perdón a alguien que te ha hecho un daño. Por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y por su bendita Madre. Amén. Pero
En el Adviento el pueblo cristiano revive un doble movimiento del Espíritu. Por una parte, eleva su mirada hacia la meta final de su peregrinación en la historia, que es la vuelta gloriosa del Señor Jesús. Por otra, recordando con emoción su nacimiento en Belén, se arrodilla ante el pesebre. ¿Qué es el árbol de Jesé? El árbol de Navidad o Jesé nos enseña la historia de la salvación a través de la genealogía de Jesús. En Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y la inspirará en el temor de Yahvé. El origen del árbol de Jesé, el origen de este árbol de Jesé es una práctica medieval de origen incierto. Sin embargo, desde el siglo XI se lo ve representado en una página iluminada ilustrada del Códice Vyšehrad de Bohemia, ahora parte de República Checa, un libro del Evangelio románico iluminado. ¿Jesé significa Jesús? No. Jesé es el padre del rey David y un ancestro de Jesús. Así los reyes davídicos provienen todos del tronco de Jesé, lo que se dice en Isaías capítulo 11 versículos 1 al 3. Ese es uno de los signos del Mesías que se cumple en el Señor. Los símbolos del árbol de Jesé: el sol, así como el sol natural da luz y vida a todos sobre quienes caen sus rayos, así Cristo es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El amanecer naciente disipa la oscuridad y trae vida y luz eterna. Las tablas de la ley de Moisés simbolizada en las tablas que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, se cumplió en Cristo, que trae una ley de amor, la llave de David. La llave es el emblema de la autoridad y el poder. Cristo es la llave de la casa de David que nos abre todo el significado de las profecías de las Escrituras y reabre para toda la humanidad la puerta del cielo. Belén, 700 años antes del nacimiento de Cristo, Miqueas profetizó que el Salvador nacería en la ciudad de Belén, Belén que significa casa del pan. Fue apropiadamente designada como la cuna de Cristo, el pan del cielo. La raíz de Jesé, la flor que brota de la raíz de Jesé es otra figura de Cristo. Isaías profetizó que el Salvador nacería de la raíz de Jesé, que él se sentaría sobre el trono de David, y en Cristo se cumple esta profecía. La estrella de David, la estrella de 6 puntas, es el emblema de la casa real de David hasta el día de hoy. Cristo, que nace de la casa de David, puede realmente reclamar este emblema como suyo. Escalera de Jacob es una visión. Jacob vio una escalera que llegaba del cielo a la tierra, con ángeles descendiendo y ascendiendo. Cristo, el Dios encarnado, es la escalera que une la tierra al cielo, la humanidad a Dios. Jonás en la ballena. Como Jonás permaneció en la ballena 3 días, así Cristo permaneció 3 días en la tierra después de su muerte. El templo era el lugar de morada de Dios entre los judíos del Antiguo Testamento. Su nueva presencia está dentro de nosotros. La corona y el cetro. La corona y el cetro significan la realeza universal de Cristo. Al cantar la sexta de las antífonas, o Cristo no es solo el rey de la nación judía, sino el deseado de todos, la piedra angular que une tanto a judíos como a gentiles. La espada de Judith del Antiguo Testamento, que mató con una espada al líder del ejército asirio, salvó a la nación israelita. Ella prefiguró a María, cuyo fiat trajo la salvación a toda la humanidad. El arbusto ardiente. Dios se le apareció a Moisés en forma de un arbusto ardiente que ardió, pero no fue consumido,
un símbolo del nacimiento virgen de Cristo. Arca de Noé, un Salvador. Noé conservó la vida natural de todos dentro del arca. Cristo trae vida sobrenatural a la humanidad y preserva esa vida dentro de su cuerpo místico, la iglesia. El arca de la alianza. Nos dirigimos a María como el arca de la alianza porque ella, al igual que el arca del Antiguo Testamento, contenía el don más preciado de la nueva ley. El altar del holocausto. El sacrificio se ofrecía diariamente en el altar judío del holocausto, una clase de altar cristiano, y el sacrificio diario de la misa. La manzana, oh feliz falla, por la que hemos merecido un Redentor tan grande, como también lo expresa el pregón pascual. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. El Cordero Pascual. En la Pascua anual, los judíos sacrificaban un nuevo Cordero intachable en acción de gracias por todo lo que Dios había hecho por ellos y como una ofrenda de expiación por todos sus pecados. Este sacrificio del Cordero Pascual se cumplió en Cristo, el Cordero que quita los pecados del mundo. El pilar de fuego. En el Antiguo Testamento Dios apareció en un pilar de fuego para seguir a su pueblo a través del desierto, mientras Cristo nos guía a través del desierto de la vida. Maná. El maná que los judíos comieron en el desierto durante 40 años fue un símbolo de Cristo, el verdadero pan que descendió del cielo y que nos da la vida eterna. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.